Y hola a todos amigos, el día de hoy los invito a un nuevo video en este canal. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo usar el indicador Alligator de la mejor manera. Si tú aún no sabes cómo y quieres empezar a comerciar, pues bueno, quédate hasta el final de este video. Así que no esperemos más. Y hola a todos amigos, hoy les sugiero que empecemos a comerciar usando el indicador Alligator. Si nunca lo has utilizado, esta herramienta en su comercio y no sabes cómo conectarla, incluso si no sabes si confiar en los puntos de entrada, este video te ayudará a entenderlo muchísimo mejor. Después de verlo, puedes empezar a operar utilizando el indicador Alligator, también en combinación con él un análisis técnico, es decir, que tomaremos en cuenta las técnicas ascendentes y descendentes. Prestaremos mucha atención a los niveles de soporte y resistencia, así como a las velas en el gráfico y otros patrones en el mercado. Mi comercio hoy lo voy a iniciar con $80 y trataré de aumentar esta cantidad alrededor de $9,000 y $10,000. Así que asegúrate de ver este video hasta el final y ver qué sucede. Entonces, además de las operaciones que voy a abrir, en su mayoría en 2 minutos, y para mostrarles el movimiento en el precio del mercado usaré interruptores o velas japonesas de 15 segundos. Es decir, que una vela en el gráfico muestra el cambio de precio durante 15 segundos. Así que ahora comencemos y conectemos el indicador que necesitamos. Para hacer esto, hago clic en la pestaña de herramientas en la parte inferior de la pantalla izquierda y selecciono el indicador Alligator. Cambiar el grosor lo haremos ahora, así como el color de su deslizamiento para una mejor visualización. Como puedes ver, el indicador apareció en la pantalla y consta de 3 colores: verde, amarillo y rojo. Esos son los deslizantes. Como vemos que tenemos una intersección de deslizamiento, la línea verde va hacia arriba y el precio comienza a moverse hacia arriba también. Es decir, que en esta situación usted y yo podremos abrir una operación para un aumento y viceversa. A continuación, como puedes ver, el precio mostró una disminución y mientras que los deslizantes se cruzan de nuevo, pero la línea verde se va hacia abajo, es decir, que después de tal cruce fue posible abrir una operación a la baja. Además, si consideramos la situación con la negociación, cuando el precio se mueve sin expresión, veremos que los deslizantes a menudo se cruzan entre sí, es decir, que como puedes ver en tal situación es difícil elegir un buen punto de entrada. Por lo tanto, sugiero evitar tales situaciones y buscar movimientos de precios más explícitos y señales de indicadores muchísimo más explícitos. Entonces, estos son los puntos principales que usted y yo necesitaremos hoy. Comencemos y veamos cómo funciona este indicador en la práctica. Y bueno amigos, hago una pequeña pausa súper rápida para recordarles que justo acá está el canal en Telegram al que tú también puedes ser parte. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo justo a mi Telegram personal y yo misma te agregaré. No pierdas esta grande oportunidad. Como puedes ver, aquí tenemos un precio que muestra una disminución y abriremos aquí una operación ya que obtuvimos una intersección de deslizamiento y el verde se fue hacia abajo. Además, como puedes ver, el nuevo máximo de precios es menor que el anterior. Como vemos en el gráfico hay una gran cantidad de velas rojas y todos estos puntos nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial a la baja. Creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista y creo que 2 minutos en esta situación serán suficientes. Vamos a ver el gráfico y veamos qué sucede en los próximos minutos. Genial, como puedes ver, el precio bajó y esta operación nos trae ganancias. Por lo tanto, el indicador nos sugirió un buen punto de entrada para la primera operación. Y bueno, esto no es un mal comienzo, así que continuemos. Como puedes ver, aquí tenemos una tendencia bajista y el precio mostró una disminución. Por lo tanto, abriremos una operación para bajar el precio, ya que también hay una intersección de deslizamiento en el indicador. Además, hasta el nivel de soporte, desde nuestro punto de entrada todavía hay espacio. Y como puedes ver aquí, hemos tenido una clara reversión del precio. En el gráfico vemos una gran cantidad de velas rojas y es decir que todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial a la baja. Creo que en un futuro próximo el precio tocará el nivel de soporte y esperemos 2 minutos en esta situación sean más que suficientes. Vamos a ver el resultado.
Bueno amigos, sin nada mal, como pueden ver el precio mostró una buena disminución e incluso con un ligero rebote en el nivel de soporte nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada, así que aquí usted y yo hemos ganado. Vamos a continuar y buscar otra situación. Como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista y es en este momento donde está haciendo un impulso hacia arriba. Por lo tanto, abriremos una operación para aumentar, ya que la línea verde del indicador también va hacia arriba. Al mismo tiempo y hasta el punto máximo en el gráfico, todavía tenemos espacio. Como puedes ver, después de una fuerte disminución, el precio hizo una reversión y apareció una gran cantidad de velas verdes pulsadas en el gráfico. Es decir que, como puedes ver, el precio tiene un buen potencial para aumentar. Creo que en un futuro próximo el precio mostrará un crecimiento y veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver, el precio se mueve en nuestro escenario y nos muestra un buen crecimiento. Por lo tanto, usted y yo tenemos un plus seguro aquí. El indicador en esta situación a tiempo nos sugirió una reversión del precio y nos ayudó a ganar. Bueno, te sugiero continuar. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos después del crecimiento, el precio comenzó a moverse hacia abajo y propongo abrir una operación a la baja, ya que también se cruzan los deslizantes y el verde va hacia abajo. Al mismo tiempo, como puedes ver, el precio comenzó a moverse más impulsivamente y principalmente con velas rojas, así que creo que es más probable que pronto el precio seguirá bajando. Con esta reducción, el precio aquí vamos a tratar de ganar. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio continuó moviéndose hacia abajo y esta operación nos trae unas ganancias excelentes. Vamos a continuar. Y bueno amigos, justo acá les quiero contar que esta es una oportunidad totalmente única, así que corran a la cajita de descripciones, allí encontrarán un enlace con el 50% de descuento que tú puedes usar en tu primer depósito, así que corre y aprovéchala. Aquí el precio hizo una reversión y comenzó a moverse hacia abajo. Propongo abrir una operación a la baja, ya que el deslizamiento verde ha bajado. Además, como puedes ver, el último máximo de precios, el precio también se mueve principalmente con velas rojas y anteriormente ha hecho un buen impulso hacia abajo, es decir, que entendemos que el precio todavía tiene el potencial de disminución. Y creo que en un futuro próximo el precio seguirá bajando y también aquí tomémonos el tiempo de 2 minutos con un margen teniendo en cuenta la posible negociación en el futuro. Así que esperemos el resultado. Muy bien amigos, y no está nada mal, como puedes ver el precio muestra una ligera disminución y nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada. Por lo tanto, tenemos los primeros $1000 en el depósito y como puedes ver, hemos logrado aumentar esta cantidad inicial más de 10 veces y esto es un resultado muy bueno. Como puedes ver, el indicador combinado con el análisis técnico funciona de maravilla, nos ayuda a encontrar buenos puntos de entrada, así que continuemos. Como puedes ver, aquí tenemos una buena tendencia alcista segura y en el gráfico se forman velas verdes, por lo que abriremos una operación para aumentar, porque el deslizamiento verde va hacia arriba, también hay espacio para el nivel de resistencia y los principales mínimos de precios en el gráfico están aumentando. Además, como puedes ver, el precio se mueve más impulsivamente y principalmente con velas verdes, es decir, entendemos que el precio tiene un buen potencial para aumentar y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba y se acercará al nivel marcado. Esperemos que 2 minutos para esta situación sean suficientes, así que miremos. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario y mostró un crecimiento. Aquí también tocó el nivel marcado, así que usted y yo logramos ganar. 2 minutos fueron más que suficientes y busquemos el siguiente punto de entrada. Última pausa para recordarles de que a todos los estoy esperando para que se suscriban, no solo vean los videos, sino que también suscríbanse al canal. Entonces, como puedes ver, aquí la zona del nivel de soporte hizo un rebote hacia arriba y es en este momento donde los cambios, como tal, líneas verdes se forman en el gráfico y la línea verde del indicador va hacia arriba. Así que aquí abriremos una operación de aumento, ya que hasta el punto máximo en el gráfico
Todavía hay espacio. Como puedes ver anteriormente, el precio del nivel del soporte nos mostró un buen crecimiento. También ahora hemos visto una reacción aquí. Es decir, todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y como puedes ver, el precio está subiendo. Vamos a ver cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio mostró un excelente crecimiento y esta operación nos trae beneficios. El indicador en esta situación volvió a ser correcto y podemos seguir confiando en él. Vamos a continuar. Entonces amigos, como pueden ver aquí desde el nivel de soporte, el precio hace un buen rebote hacia arriba y propongo abrir una operación de aumento ya que tuvimos una intersección de deslizamientos. El verde se fue hacia arriba y además, como puedes ver, el nivel de soporte también. El precio hizo un impulso hacia arriba y en el gráfico apareció una gran cantidad de velas verdes. Además, el nuevo precio fue mucho más alto que el anterior. Es decir, que todos estos puntos indican que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que es más probable que en un futuro próximo el precio se mueva hacia arriba. Aquí tomaremos el tiempo de 2 minutos con un margen teniendo en cuenta la posible negociación. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio ha hecho un impulso hacia arriba y por lo tanto nos trae beneficios aquí. Como puedes ver, nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo comercial, ya que aquí tenemos $5,000 y creo que otra operación será más que suficiente por hoy, así que continuemos. Aquí tenemos una buena tendencia alcista y el precio mostró crecimiento y nos muestra. Por lo tanto, abriremos una operación para aumentar el precio, ya que la línea verde del indicador se ha ido más hacia arriba. Además, los principales mínimos de precios aumentan notablemente. Anteriormente, el precio ya tocó el nivel marcado, ahora está más allá del nivel de resistencia y todo esto sugiere que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba y romperá este nivel, así que veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver, el precio rompió el nivel de resistencia y aquí trae beneficios, es decir que como puedes ver, el indicador resultó ser correcto de nuevo. Por lo tanto, te sugiero que ya tenemos casi $10,000 en el depósito. Nuestro objetivo comercial se ha cumplido. Por lo tanto, sugiero completar y terminar el día de hoy. En este video intercambié con usted utilizando el indicador Alligator muchísimo conocimiento. También aplicamos el análisis técnico y como puedes ver, este enfoque funciona de maravilla. Tú y yo podemos conseguir muchísimos buenos pluses y ganancias usando esta herramienta en tu comercio. Siempre analiza muy bien todo el mercado en conjunto y por supuesto no solo te confíes en las señales del indicador. Esto es una ayuda plus, pero tú tienes que empezar a manejar todo este conocimiento y a acumular experiencia. Por supuesto que todo esto te traerá éxito. No se te olvide suscribirte al canal y te deseo muchísimo comercio exitoso. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No se les olvide comentar justo allá abajo si este video realmente les gustó, si entendieron o tienen alguna pregunta. Si tú quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, lo único que tienes que ir a hacer en estos momentos es escribirme la palabra equipo en dónde o a dónde a mi Telegram personal. Ya saben cuál es. Y bueno, ya que eso ha sido todo por hoy, nos estaremos viendo en un nuevo video en este canal.